Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Les saludo fraternalmente desde la Cátedra de Economía y Economía Política de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. Como primer punto vamos a revisar algunos conceptos acerca de economía. Lo primero que vamos a decir acerca de economía es que esta es considerada como una ciencia social. Significa que el centro de sus estudios es el comportamiento de los seres humanos, por ejemplo, en su naturaleza y las actividades que realizan y cómo forman parte de las instituciones y estas instituciones cómo se comportan en el medio. Además, esta es una ciencia o es una disciplina que analiza los mecanismos que influyen sobre el aprecio de los bienes, la renta, la riqueza, así como la influencia de estas en otras instituciones. Decimos también que economía es aquella ciencia que estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, y como ciencia social se encarga del estudio de la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades del ser humano. También se puede definir como el estudio de los procesos productivos y de intercambio y el análisis de los productos o bienes y servicios. Entonces, en resumen, decimos que es una ciencia social que se encarga del estudio de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Y dicho de otra manera, también podemos decir que es la ciencia que estudia cómo las sociedades se organizan para satisfacer las necesidades de su población. Entonces, de alguna manera, son los conceptos que podemos decir y mencionar sobre economía. También es necesario decir que el objetivo del estudio de la economía es este comportamiento individual de las personas para llenar sus necesidades y expectativas y cómo toman decisiones sobre un número limitado de opciones, recursos y contextos y oportunidades justamente para resolver estas necesidades. Entonces, si nosotros partimos del tema de las necesidades, tenemos que hablar acerca de cómo se determinan las necesidades o cómo el ser humano prioriza respecto a necesidades. Uno de los exponentes quizá dentro de Latinoamérica, los más importantes, es Maslow, cuando habla acerca de su pirámide de necesidades, en donde caracteriza 5 niveles de necesidades, siendo las primeras las necesidades fisiológicas, que tienen que ver con lo naturalmente biológico, como la respiración, la alimentación, el descanso, ¿no es cierto?, la reproducción, etc. En segundo lugar, la necesidad de seguridad, que es necesidad física, emocional, económica, etc. También hay necesidades sociales, como la necesidad de pertenencia, de afecto, de amistad a un grupo. Y la necesidad de estima y reconocimiento en cuarto lugar, que está hablando del éxito, el reconocimiento, el respeto social, el tener logros personales, sociales, etc. Y finalmente la necesidad de autorrealización. En este sentido, Maslow lo que dice es que una vez que se van supliendo las necesidades de la parte más ancha o de la parte más baja de la pirámide, pues se pueden ir supliendo las demás. También hay otras teorías, además de las de Maslow, por ejemplo, la teoría de Adams, la de Bloom y la de McClelland respecto de cómo el ser humano determina necesidades. Una de ellas es, precisamente la de Adams, que es la teoría de la equidad, donde dice que las personas definen qué necesitan en función de su comparación con otras personas, en función del estado, estatutos y disfrute, goce de, por ejemplo, derechos, productos y servicios que tienen otras. Entonces, que en función de esa comparación determinan cuáles son sus propias necesidades. Bloom también habla acerca de cómo determinar las necesidades desde el punto de vista de las expectativas, y dice que todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto éxito y que el sujeto en sí confía en que va a conseguir un rendimiento, va a alcanzar un logro a partir de unas actividades que realiza. En cambio, por otro lado, McClelland habla de que el ser humano basa sus necesidades en función del logro, del poder y la afiliación. Es decir, que todas las actuaciones del ser humano rondan a través de esto. Uno, el logro, el impulso de sobresalir en el trabajo, en la sociedad, en medio de su familia, tener reconocimiento. El segundo es el poder, que implica lograr, controlar e influir para obtener reconocimiento. Y por último, el de pertenencia o de filiación, es decir, la necesidad de formar parte de algún grupo. Desde estos teóricos nosotros hablamos acerca de
que el ser humano trabaja, busca, se organiza, coopera para satisfacer sus necesidades, y desde el punto de vista económico es la economía quien analiza esta forma de resolver necesidades por parte de la sociedad. Entonces, desde este panorama, la economía la vamos a dividir en dos aspectos muy claros. Uno es la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es aquella que analiza cómo eligen los individuos, de dónde obtienen la información de elegir y cuáles son sus motivaciones respecto de las necesidades y la satisfacción de las necesidades. Entonces a esto se le denomina microeconomía, ¿no? Es, digamos, que el nivel más básico de análisis, en donde se analizan en los individuos, la sociedad, las empresas de manera muy particular. Es la microeconomía. En cambio, la macroeconomía estudia las interacciones económicas ya de una manera mucho más ampliada, ¿no? Analiza el comportamiento global económico reflejado en un número de variables que se obtienen a través de las interacciones o actuaciones de estos agentes individuales. Entonces, mientras que la microeconomía analiza al individuo, estamos hablando de básicamente el individuo, la familia, la empresa, su manera de elegir y de comportarse dentro del sistema económico. La macroeconomía analiza las fluctuaciones que suceden a nivel macro en el mundo entero. Hasta ahí esta primera parte del estudio de economía y economía política de la carrera. Gracias.